Señor, en Mateo capítulo 8, versículo 28. Amén. Amén. San Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Queden así como están nomás. Amén. Amén. En el nombre de Jesús vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 28. ¿Lo encontraron todos? Amén. 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 8, 28. Primeramente estamos contentos de poder estar en la casa de nuestros hermanos, mi Amén. hermano Luis, mi hermana Esmeralda, Amén. Amén. por dar la entrada, ¿cierto? De Amén. poder venir a hacer un culto hogar. Amén. Y Amén. está precioso este culto. Amén. En verdad, yo me estoy gozando en el Amén. Señor. Dios bendiga a la madre también de mi hermana Esmeralda, ¿cierto? Amén. Amén. Que también ahí puede estar fijando la Amén. visita que anda. Jesús. Amén. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, San Mateo capítulo 8, versículo 28. Amén. Dice, los endemoniados gadarenos. Aleluya. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Amén. Amén. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Amén. Así Jesús. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita y hermosa palabra que le hemos dado lectura, Gracias, Jesús. donde te rogamos, Dios mío, que nos dé el entendimiento, Señor, la ciencia, el conocimiento para poder entender a lo profundo, a lo que usted nos va a hablar en esta noche, Señor. Te pido una bendición especial por este hogar, Amén. como también por todos los que estamos aquí, Amén. Señor, Así es, y por los que van a escuchar tu palabra también, Amén. Aleluya. y pueda atesorar a nuestro corazón, y pueda guiarme para poder predicar este mensaje Amén, guiado por tu Señor. Espíritu Santo. Todo te lo pido, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias. Aleluya. Qué maravilloso momento que el Señor nos permite, ¿cierto? Poder Amén. estar congregados y Amén. poder alabar su nombre Amén. y pasar a lo más importante, como decía nuestro hermano Luis, a la palabra de Dios, Amén. ¿cierto? Así es, Jesús. Porque en la palabra de Dios es la que nosotros encontramos nuestro refugio. Amén. Así es. Amén. Amén. Jesús. Es nuestra armadura que debemos tener nosotros como cristianos. Amén. Y por eso dice en la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios es muy importante escucharla. Yo siempre recuerdo cómo sería su momento cuando Jesús en persona enseñaba. Imagínense, hay muchos hoy día, hay muchas normas hoy día en la iglesia, ¿cierto? Que si en el momento que se lee el mensaje no se está de pie, está mal. Y nos vamos a la palabra del Señor, muchas veces no, el Señor en la palabra muestra que Él muchas veces predicaba y estaban todos sentados. Amén. Gloria a Dios. Entonces son normas no que solamente ponemos nosotros los hombres, Amén. Así es. pero de la manera que nosotros podamos compartir la palabra, ¿cierto? La palabra podamos darle cabida a la palabra del Señor. Amén. 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 Jesús. Y en esta tarde, ¿cierto? El Señor me decía, y me amonestaba hace muchos días atrás, de poder entregar esta reflexión acerca de los demonios, ¿cierto? Que Así muchas es. veces no se habla de, Sí. ¿cierto? Amén. Categóricamente de los demonios, de los espíritus inmundos, Así muchas es. veces no se habla, Jesús. ¿cierto? Y nos debemos de olvidarnos eso, Amén. de que nosotros tenemos un adversario, ¿cierto? Que es Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. y también tiene secuaces, tiene principados, tiene gobernadores de las tinieblas, amén. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra lucha, amén, es constante. Así es, Y por eso Jesús. que muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta, muchas veces que a lo mejor, muchas veces en el día, nos rodean espíritus inmundos o demonios. Sí, Señor. Inclusive hasta las enfermedades, por ejemplo, los resfríos, todos esos virus que andan, de repente virus, hasta todo eso son parte de demonios. Amén. ¿Se dan cuenta? Son virus donde todas esas cosas el Señor nos ayuda a entender,
¿cierto? En esta noche a través de su palabra. Amén. Y aquí habla, ¿cierto? Cuando el Señor dice que va a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Mire cómo se encontró aquí el Señor cuando fue a ese lugar de los Gadarenos, a esta tierra, cuando se encontró ahí con 2 endemoniados. En el libro de Marcos también relata esta misma historia, pero ahí habla en Lucas. En Marcos 5.1 igual habla de lo mismo, pero solamente ahí habla de un varón, pero es la misma historia. Amén. ¿Se da cuenta entonces en este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo mientras andaba él en sus predicaciones, en su diario vivir que él siempre entregaba al ministerio, Así es, ¿cierto?, de la predicación, se encontró con estos 2 endemoniados y que salían, dice, de los sepulcros y salían, eran tan feroces estas personas que estaban en los sepulcros. ¿Alguien puede entender dónde es este lugar? En los cementerios. Ahí estaban los endemoniados. Y eran tan feroces, como le digo, también está en el libro de Marcos y también en Lucas. Y en Lucas también, no sé si en Lucas o en Marcos habla que estas personas estaban atados, encadenados en aquel lugar. ¿Cómo sería la ferocidad de estas personas que lo tenían que tener atado con cadenas? Porque eran sumamente feroces, eran como bestias. Mire, yo recuerdo, yo veo, yo creo que a lo mejor muchos conocen personas que andan de repente como poseídas en la calle, Así es. como personas como enfermitas que usted lo ve, y algunos lo mira como normal, y dicen, esa persona, ¿por qué así anda comiendo la basura? Y usted ve, son personas igual que nosotros. Amén. ¿Quién sabe que puedan haber demonios ahí? Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y personas que son feroces, que son atrevidas. Yo recuerdo cuando era niño había un hombre que era, todos lo llamaban enfermo, y venía de la isla de Kiwi, o sea, de Lemuy. Y en nuestros tiempos de las fiestas costumbristas, él siempre venía, era como participante en aquellas cosas. Y nosotros le teníamos miedo, porque esta persona era como enfermito, pero uno lo molestaba y le daba, era como que era otra personalidad que le entraba a él. Y era un hombre chiquitito, pero al volverse loco, ya se volvía así. Y nosotros de miedo arrancábamos y le teníamos miedo. Yo esa imagen de este hombre, cuando iba creciendo, donde lo encontraba, me daba miedo porque tenía esa imagen de una persona así como que eran como endemoniadas. ¿Se da cuenta? Hoy día entonces la palabra podemos entender que sí existen los demonios. Amén. Amén. La gente, la psicología hoy día habla de las palabras, no usan la palabra demonio, sino que usan la palabra que está enfermo. Amén. ¿Se da cuenta? Pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. ¿Existen los demonios? Sí existen. Amén. Así es, Jesús. ¿Existen los espíritus inmundos? Sí Amén. Sí, existen. Señor. Entonces por eso es bueno aprender de la palabra de Dios, porque aquí el Señor se encontró con estos 2 endemoniados y que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué no podían pasar por ahí donde estaban ellos? Porque eran demasiado peligrosos. Santo Lo eres. tenían como loco, apartado, imagínense. Entonces, en ese momento, qué bendito, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Pero nadie podía pasar ahí. Pero sí pasó Cristo. Amén. Aleluya. Señor. Pero sí pasó Cristo. Amén. Donde muchas veces nadie quiere ir. Como decía el hermano, ¿cierto? Muchas veces nadie puede ir en alguna persona que son violentas, pero Cristo puede llegar. Amén. 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 Y así como llegó en este momento, cuando llegó en este lugar donde estaban estos 2 endemoniados, dice que estos endemoniados clamaron ellos. Y mire, clamaron de su interior y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Aleluya, santo eres Jesús. Así le decían a estas 2 personas, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Yo estoy seguro que en ese entonces, si hubiera una persona así acá, en este momento, nosotros miráramos a una persona normal que se comporta, es muy problemático, violento, que nadie se quiere acercar a él, y todos lo van a tener como enfermo. Esa palabra lo usamos hasta el día de hoy. Así es, Decimos, no, esas personas son personas enfermas, pero la palabra, la luz de la palabra, los nombra a aquellas personas que están endemoniadas. Amén. Así es. Bendito sea el Señor. Entonces, estas 2 personas a lo mejor lo tenían ya apartado. Lo tenían como que ya no había solución, eran personas muy enfermas que ya lo tenían al olvido. ¿Se dan cuenta? Pero bendito el momento que llegó Cristo ahí, Amén. para hacerlos libres a esta persona. Amén. Y cuando llegaron, llegó Jesús ahí en ese lugar, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Aleluya, Jesús. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora yo hago una pregunta, ¿quién hablaba ahí? ¿Quién clamaba ahí? ¿Las personas, los dos hombres, o lo que estaba en su interior? Los 2 hombres. Lo que estaba en su interior.
Los espíritus inmundos, los demonios que estaban. Por algo dice el título, los endemoniados. Ellos estaban endemoniados, tenían demonios dentro de su cuerpo. Por eso que los que clamaron ahí en ese momento y le dijeron a Jesús, y le dijeron, Jesús, Hijo de Dios. Una de las cosas que ellos saben quién es Jesús. Amén. Los demonios saben. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, si vamos en Santiago, capítulo 2, versículo 19, ahí dice, si tú dices creer en Dios, bien haces. Así es, Señor. Bien haces si tú dices que crees en Dios. Pero los demonios también creen. Amén. Así es. Y no solamente creen, sino que tiemblan delante de la presencia de Dios. Entonces, si los demonios creen en Dios, en este momento sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Como muchos en ese entonces en Israel ni siquiera lo habían reconocido a él, y él era el Hijo de Dios. Pero sí los demonios ya lo habían reconocido. Entonces los que clamaron diciéndole al Señor, ¿qué tiene con nosotros? No estaban hablando ellos. No estaban hablando ellos, estaban hablando los demonios que estaban dentro. Los demonios, y le decían, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ojo con eso. Amén. ¿Por qué le dicen, has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿De qué tiempo estaban hablando ellos, los demonios? ¿De qué tiempo? ¿Sabe por qué? Mire, cuando los demonios son los ángeles, ¿cierto?, que fueron caídos cuando Satanás, el diablo, fue echado del cielo. Dice que fue llevado a la tercera parte de ángeles. Amén. Cayeron ángeles también que fueron invadidos por las artimañas del enemigo y cayeron también. Entonces todos los ángeles caídos empezaron a ser ellos son demonios. Están en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces todos los ángeles caídos como Satanás tienen su día del juicio final. Señor, amén. Va a llegar el momento que ellos, donde fue preparado el infierno, el lago de fuego, para que ellos puedan ser echados ahí. Amén. Va a llegar ese tiempo. Y ese tiempo está determinado para ellos. Amén. Como alguien, yo le conté, no sé si le contaba, había alguien que una vez decía que debieran rogar, todos orar para que Satanás se arrepienta. No, porque Satanás no tiene opción. Gracias, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Si nosotros podemos predicar y anunciar a la humanidad que Cristo viene, que Cristo ama al hombre, al pecador, que puede perdonar cualquier pecado, cualquier persona, es una verdad, no estamos mintiendo. Pero también podemos decir que existe un infierno. Amén. No lo podemos negar. No lo podemos negar como otras religiones lo niegan. Algunos dicen que no hay infierno. ¿Se da cuenta? Algunos dicen que el mismo infierno está aquí en la tierra. No, no es así. El infierno es un lugar de tormento. Amén. Y donde está, y fue preparado el infierno, no para el hombre, ni para la mujer. El infierno, el lago de fuego, todo eso fue creado y preparado para Satanás Amén. y sus demonios. Señor. ¿Se da cuenta? Para ellos. Entonces ahora ellos quieren llevar a la humanidad. Ellos quieren engañar y quieren llevar personas. ¿Se da cuenta? Entonces no es que el hombre, o sea, no es que Dios quiera llevar a alguien ahí al infierno, sino que todo aquel que decida va a ir por su propia cuenta. Señor. Bendito sea el Señor. Entonces por eso los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Le nombraban de un tiempo. Antes de tiempo nos viene a atormentar. ¿De qué tiempo? En el tiempo que va a llegar el juicio final para Así ellos. es, amén. Esto sale en el juicio. Habla del juicio en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Ahí habla del juicio que le viene a Satanás y los demonios. Así es, amén. Donde van a ser atirados, arrojados al lago de fuego. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso sale, como le digo, el juicio. Si quieren lo vamos a buscar para leerlo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Amén. Así es, Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Ahí habla de los 1000 años. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó, escuche bien, ¿a dónde lo arrojó? Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. ¿Se da cuenta? Está hablando ahí del juicio que le viene. Entonces por eso que y cuando los demonios que estaban dentro de estas dos personas vieron a Jesús, primero reconocieron a Jesús. Amén. O sea, los demonios pueden conocer cuando alguien está bien delante de Dios. Amén. Aleluya. Hasta los demonios se dan cuenta. Sí, Señor. ¿Se dan cuenta? Hasta los demonios se dan cuenta cuando alguien es de verdad. Amén. Hasta como también los demonios se dan cuenta cuando alguien ni siquiera oraba.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Jesús. Los demonios se dan cuenta. Así es, Señor Gloria a Jesús. Dios para siempre. Entonces, los demonios reconocieron primero que Jesús era el Hijo de Dios. Y Amén. después reconocieron qué cosa. ¿Por qué le decían? ¿Por qué venía antes de tiempo? ¿Por qué venía antes de tiempo? De ese tiempo, porque ellos están destinados al fin que les viene Sí, amén. el día del juicio. Entonces dice, estaba pasando lejos de ellos, estaba un hato de muchos cerdos. Y los demonios dice que le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir en aquel hato de cerdos. Él le dijo, id a ellos, y salieron y se fueron Sí, a Señor. aquel hato de cerdos. Aleluya. Y aquí dice que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿cuántos cerdos creen que habían ahí? En los cerdos, ahí en el hato. Mucho, mucho. ¿Cuántos? Mire, en el libro de Lucas sale que eran como 2000 cerdos. 2000 cerdos. En el Evangelio de según San Lucas sale en 8:26 en adelante. Ahí habla de que habían 2000 cerdos ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, imagínense la cantidad de demonios que estaban en estas dos personas. Por eso eran feroces, que nadie se podía acercar a ellos. Eran así como esos satánicos. Yo me acuerdo cuando yo me creía satánico. Yo igual, cuando fui niño, me creía, escuchaba esos rock metálicos. Tenía amigos, tengo muchos amigos que si algún momento ven este video, Dios les bendiga a ellos. Que algún día la luz del Señor le alcance, ¿cierto? Amén. Y puedan llegar a este plan de salvación. Así es, Amén. Jesús. Y igual nos creíamos los chicos malos, ¿te das cuenta? Inclusive lo decían así, donde nos juntábamos, los chicos malos. Pero éramos malos la cabeza. Bendito sea el Señor. Amén. Pero ahí andamos y muchos nos creíamos así, rockeros, satánicos. Y nos creíamos diabólicos. Pero de que sí hay gente que son endemoniadas, sí lo hace. Así es, Señor Jesús. Sí, por eso es que de repente usted ve que pasan tantas tragedias, cosas trágicas. Así es, Jesús. Personas que lo han llegado a nombrar chacales. Así es, Han Señor. hecho cosas desagradables y personas que dicen que nunca han pensado que hubieran hecho algo así porque se veía una persona tan normal y tan tranquila. Amén. Así es. Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces por eso el Señor nos ayude porque Amén. los demonios existen Así es, y los Jesús. espíritus inmundos también. Ahora nosotros tenemos esa autoridad que el Señor nos dejó en su palabra. Por eso el mensaje acá no es para que, oiga, el pastor vino a atemorizarnos hoy día. Señor. Oiga, no, es para que usted vea la ganancia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, porque por algo el Señor acá cuando... Mire, ¿por qué cree que está esta enseñanza acá? Amén. Ninguno se podía acercar a estas dos personas que estaban endemoniadas. Porque cuando iban, pasaban en el camino donde andaban ellos, nadie se le aparecía porque eran muy violentos. Pero sí apareció Cristo. Amén. Amén. Así Sí es, apareció el Salvador del mundo. Así es, Señor. Ese que apareció en nuestra vida un día, apareció ahí y los salvó a estas dos personas. Entonces cuando los demonios le hablaron a Jesucristo y le dijeron y le rogaron que los mande, y si lo expulsa, si lo va a sacar de ahí, que lo mande en esos hatos de cerdo. Así es. Hablándole los demonios con Jesús. ¿Cuánto creen que los demonios hablan? Amén. Así es, Así es, amén. Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y hablándole y le decían, mándanos ahí. Y el Señor le dijo, ir. Y al enviarlo dice que se fueron. Y se fueron a los cerdos y ahí dice que los cerdos se volvieron locos. ¿Cómo habría sido ese escándalo de los cerdos? Que todos murieron. Aleluya. Se tiraron al agua y todos murieron esos cerdos. Jesús. Y sabe, amados hermanos, que como le digo en el libro de Lucas, relata que eran 2000 cerdos. Como 2000 cerdos son los que habían ahí. Santo es Jesús. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban endemoniadas, si habían 2000 cerdos, y de los 2000 cerdos, los demonios que salieron de estas dos personas, porque fueron expulsados, fueron libres. Si habían 2000 cerdos, ¿cuántos demonios creen que habrían en estas dos personas? Legiones. Legión. Bien, Dios bendiga a la pastora. Había legión. Eso está en Marcos, sale en Marcos y en Lucas. También lo habla. Había legión. Santo es Jesús. En Marcos y en Lucas el Señor le pregunta, ¿quién eres? Le pregunta, ¿cómo te llamas? Le pregunta, eso sale en Marcos capítulo 5, versículo 9 al 13. Versículo 13. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y los demonios le responden y le dicen, me llamo Legión, porque somos
muchos. Amén. Gracias, Jesús. Legiones. Entonces imagínense, había legiones ahí en esas dos personas. ¿Cómo no iban a ser feroces? Yo me imagino la fuerza que tendrían, la fuerza sobrenatural, porque eran demonios, Santo legiones que estaban ahí. Entonces por eso atormentaban tanto y eran tan violentas estas personas. Entonces cuando estas personas se fueron, por algo llegaron en estos 2000 cerdos, y por eso que los cerdos después obviamente se tuvieron que morir. Amén. Así es, Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pues, 2000. Ahora yo me voy. ¿Por qué creen que la palabra del Señor nos dice en Efesios? Mire, busque su Biblia en Efesios capítulo 6. ¿Por qué cree que el Señor nos hace una advertencia acerca de lo que nosotros rodeamos cada día, lidiamos cada día como cristianos? Y nosotros, el Señor nos llamó para ser más que vencedores. Amén. 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 Que los demonios, amados hermanos, se sujeten a nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Se sujeten, si tienen que estar sujetos. Efesios Los demonios no pueden tener autoridad con nosotros. Amén. Así es, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 6. Dice así, mire, la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Santo eres Jesús. Voy a esperar que lo busquen los hermanos para que todos lo leamos juntos. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Mire, lleva un título, dice la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, mire, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ¿qué quiere decir? En el aire. Amén. Aleluya. Ahí andan. En el aire andan todos los días y en cada instante los espíritus, los demonios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Amén. Así es, Jesús. Muchas veces nosotros vamos a ser atormentados por espíritus inmundos, hasta aguijones que no pueden llegar a la carne. Así es, Señor Jesús. Por eso cualquier enfermedad, cualquier cosita, inclusive hasta eso puede ser. Amén. Así ¿Se da es, cuenta? Señor. Entonces, por eso yo les decía que nosotros lidiamos con muchas cosas. Ahora yo lo que me asombra, y por eso me hacía el Señor meditar en este mensaje para poder compartir junto a ustedes en esta noche. Amén. Así es, Señor Jesús. ¿Sabe lo que me asombra de la gente que estaba en esta ciudad? Porque si bien los dos endemoniados, cuando se encontraron con Jesús, Jesús los libertó, expulsó a los demonios, los tiró no lo tiró al abismo, sino que lo metió, le dio la autorización para que vayan a los hatos de cerdo, ¿cierto? Pero cuando expulsó a los demonios de estas dos personas, dice que estas dos personas quedaron libres, Amén. Así es, quedaron Jesús. sanas, quedaron cabales, ya quedaron después normalmente, y la gente quedó maravillado, asustado por lo que había pasado con estos dos varones. Amén. Así es. Imagínense la gente cuando vio que estos dos varones quedaron libres, después vieron a los 2000 cerdos que estaban así, se volvieron locos, Aleluya. y que pasó todo ese escándalo. Dice que toda la gente empezaron a decirle a los demás que lo que había pasado, y la gente empezó a tener temor, tuvo miedo. Amén. Ahora yo le puse un nombre a este mensaje, se llama que muchas veces se acostumbra uno a convivir con los demonios, Amén. Así es, acostumbrado a convivir con los demonios, Señor. Así es, Jesús. acostumbrados a convivir con los demonios. Santo eres Jesús. ¿Por qué yo le puse este título? Porque mire, esta gente cuando supo que Jesús había hecho eso, la gente fue donde Jesús y le puede decirle que se vaya de ahí, le empezaron a rogar que por favor que salga de ahí porque no querían que esté más él ahí. Mire, imagínese si usted ve un endemoniado y llega Jesucristo, hace una obra, lo liberta, mire, ya no era la persona más violenta, no tiene que andar así como andaba, hoy día ya está en su juicio cabal, está una persona hoy día normal. Amén. ¿Por qué la gente se fue a Jesús a rogarle que se vayan?
Porque la gente ahí estaba acostumbrada a lo mejor Amén. a vivir y a convivir con estas personas endemoniadas. Amén. Y hoy día muchas veces nosotros nos damos cuenta que nosotros en nuestro hogar estamos acostumbrados a convivir con demonios. Así es. Los demonios están haciendo muchas veces la Kiko y Caco en nuestra casa. Así es, Señor. Aleluya. Ahora vamos más allá. También muchas veces nosotros como iglesia también nos podemos acostumbrar a convivir con los demonios. Los demonios pueden estar danzando en la iglesia, Amén. tocando instrumentos, predicando. Bendito sea el nombre del Señor, usando manos también, queriendo imitar, porque los Así demonios es. son imitadores. Amén, Así es. aleluya. Y nosotros no lo vamos a dar cuenta, vamos a estar acostumbrados. Entonces, ¿por qué el Señor trae este mensaje? Para que podamos estar alerta y discernir lo que es de Dios. Amén. Cuando Dios se glorifique y empieza a expulsar los demonios, empecemos a ver la obra de Dios. Cuando Dios empieza a hacer la obra, inclusive en usted, porque usted dice la palabra del Señor en San Marcos. Vamos a darle lectura a San Marcos capítulo 16. Miren lo que nos dejó dado la autoridad el Señor. Amén, aleluya. San Marcos capítulo 16. Santo es Jesús. San Marcos capítulo 16. El versículo 17 en adelante dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, está hablando nosotros, Amén. porque nosotros hemos creído en el nombre del Amén. Señor. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios. Amén. ¿Qué cosa dice echarán fuera? Fuera demonios. Demonios. ¿Solamente el pastor? No, Señor. No, Señor. No, pues todos, ¿se dan cuenta? Amén. Porque usted ha creído en el Señor, yo he creído en el Señor, mi hermano ha creído en el Señor. Así es, Todos Señor. nosotros hemos creído en su nombre y en el nombre de Jesús echaremos demonios. No es posible que de repente usted el día de mañana esté pasando algo, usted tenga que llamar al pastor y usted, ahí se va a dar cuenta cómo está su relación. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y estas señales seguirán a los pastores. No, No, estas señales seguirán a los evangelistas. No, dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. A los que creen, o sea, si usted ha creído, usted tiene la autoridad para echar fuera demonios, Amén. Sí, Señor. Amén. para reprenderlos. Amén. Amén. En mi nombre. Jesús. ¿Cómo reprendemos los demonios? En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Así y es. tomarán en las manos serpientes, y si viviere cosa mortífera no les hará daño. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Eso es el Señor mensaje. Jesús. Amén. Eso es el mensaje. No debemos estar ya acostumbrados a que los demonios hagan su salsa en medio de nosotros. Es tiempo que nosotros tengamos la visión espiritual. Amén. Discernir lo que es de Dios, Amén. discernir los espíritus inmundos. Usted tiene que ser, mire, usted como hijo de Dios, hija de Dios, somos coherederos de las gracias de Dios. Amén, así es, Señor. Somos como embajadores. Mire, imagínese, hoy día usted y yo a través del Espíritu Santo nos dan entendimiento para darnos cuenta muchas veces tantas cosas que la gente no se da cuenta. Así es. Porque hay como un sexto sentido en nosotros. Así es, Señor. Amén. Como un sexto sentido, porque está el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos tiene que darnos cuenta, hacerlo entender cuando los demonios se están paseando muchas veces en nosotros. Así es, Usted de repente va a ver algo y va a estar en una casa, en su misma casa. Yo me acuerdo un tiempo, nos pasó, en nuestra casa teníamos un cuadro por muchos años no lo habíamos dado cuenta, un cuadro grande del Chavo de la vecindad del Chavo. Y de repente andábamos nosotros. Y no sé qué era, que empezamos a orar un tiempo y empezamos a echar fuera los demonios. Estábamos orando. Cuando usted vea, siempre empieza a orar, reprender todo demonio que esté oculto. Como decía el hermano el otro día, usted en el espejo, se da cuenta, puede estar en el televisor, Sí. puede estar en el celular. Amén. Gloria a Dios. Puede estar en cualquier lugar. Entonces usted empieza a reprender los demonios en el nombre de Jesús. Se da cuenta de echar fuera los demonios. Entonces nosotros estábamos orando con la pastora y empezamos a echar fuera todo espíritu inmundo, todos los demonios. Y orábamos. Yo soy de los que empiezo a caminar en toda la casa. Empiezo a caminar en todos lugares y de repente llego, me encuentro en el cuadro. Mientras iba saliendo a la puerta, veo el cuadro, la imagen que estaba del saboroso ahí, mirando con los ojos así como diabólicos. Bendito Dios. Y yo iba a salir, iba a cerrar la puerta, regresé y seguía mirando. Y era como que yo miraba, y claro, era tan diabólica esa mirada Amén. que nunca lo habíamos percatado. ¿Y por qué justo me llevó el Señor justamente a mirarlo eso y darme cuenta? Porque andábamos en oración. Amén. Amén. Y el Señor andando en oración en el Espíritu da a entender las cosas. Amén. Entonces pesqué ese cuadro, llegué, lo quebré
y lo rompía a fuego al tiro. Algunos dirán, oye, está loco. No, porque eso el Señor nos da a entender cosas. Amén. Eso no quiere decir que usted va a empezar a romper esos cuadros, va a empezar a ver el no, ya sé que después empiecen a romper todos esos cuadros porque vean cosas raras, no, yo le estoy diciendo que esto el Señor nos da a entender en el Espíritu. Yo le estoy diciendo que en ese momento estábamos orando. O nada, así que después me diga la hermana Esmeralda que nuestro hermano después, pastor, el hermano empezó a quebrar todos los cuadros. Y todos los cuadros donde salía la suegra, hermano. Que el Señor nos ayude, amén. Esto no es así, sino que, como les digo, esto es en el Espíritu. Dios nos da a entender eso. Y nos da a entender entonces que el Señor nos ayude. ¿Y por qué yo les digo? Me llamó mucho la atención este mensaje, ¿sabe por qué? Porque cuando la misma gente le pedía a Jesús que se vaya, es porque estaban acostumbrados de que nuestras dos personas estén así. Nosotros nos debemos acostumbrarnos de eso. Cuando veamos algo normal y va alguien que diga que está enfermo, nosotros tengamos por seguridad que Dios puede hacer lo imposible posible. ¿Cómo transformó a estas dos personas? ¿Cómo los libertó? Es porque Dios puede hacer grandes cosas. Si alguien llega un día poseído a la iglesia y alguien le diga, todo diga, no, si esta persona enferma empezó a llegar ahí. Pero nosotros tenemos que creer en el nombre de Jesús, que Dios lo puede hacer libre. Pueden decir que ese no va a tener salvación, que nació enfermo va a morir así, no. Nos sanó a nosotros, que nos libertó. Hay otra cita que habla, amados hermanos, en Mateo capítulo 17, habla de un muchacho lunático. Que también pasó lo mismo. Un padre fue a pedirle a Jesús que vaya a libertar a su hijo porque era un muchacho lunático que se quemaba en el fuego solo. Estaba tan endemoniado que no había cómo poder sanar a su hijo, pero ahí apareció Cristo. El Cristo que llegó a hacer la obra ahí. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender, que el Señor nos dejó esa autoridad para reprender los demonios, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Usted puede ver hasta un niño. Hasta los niños usted lo puede ver, de repente están ahí. ¿Se da cuenta? Usted algunos la malinterpreta porque piensa que echar fuera al demonio, gracias a Dios que entendemos que es en el nombre de Jesús, no a palmazo. Porque de repente venimos a decir, ya voy a pescar, o la Biblia lo va a pescar a bibliazo. No, es en el nombre de Jesús. ¿Cómo echamos fuera a los demonios? En el nombre de Jesús. Cuando usted esté en un lugar y alguien se le levante, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que de repente los espíritus andan por ahí. Mira, antes de terminar el mensaje, me acuerdo hace días atrás que llegaba a contar a la pastora lo que pasaba en mi trabajo, como alguien se había levantado conmigo, una persona que era bien tranquila y nunca me había faltado respeto, y cómo esa persona se había levantado contra mí, y yo quedé asombrado porque yo la veía a la persona bien tranquilito, como que un pan de Dios, y dije, ¿por qué me habló así tan mal? En verdad. Entonces, y entre mí quería entrar, se da cuenta, iba a preguntarle por qué, pero medité y me di cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es el enemigo, ¿sí o no? Y después escuchaba la radio, mensaje, resistir al diablo y huirá de vosotros, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta que muchas veces pensamos que tenemos lucha, que son la gente que no están, no, nuestra lucha es diaria. Hay potestades, hay enemigos que nos quieren atacar, donde muchas veces está nuestra debilidad. Amén. Que el Señor nos ayude, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, vamos a orar y darle gracias por lo que el Señor nos ha hablado en esta tarde. Amén. ¿A cuánto le gustó la palabra? Amén. Es bonita la palabra de Dios, porque así como Dios se manifestó acá y hizo este gran milagro, también lo puede hacer hoy día. Lo puede seguir haciendo. Puede seguir haciendo porque el Señor está aquí. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Dios mío, en esta hora por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque lo enseña a través de ella, Dios mío. Este milagro maravilloso, Dios mío, donde usted libertó a estos dos muchachos endemoniados, Dios mío. Donde también te rogamos, Padre, que así también nos siga utilizando. Nos dé la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, Señor. Que usted nos dejó dicho en su palabra, que nosotros haríamos mayores cosas, Señor. Ayúdanos a creer, Dios mío, cuando podamos, Dios mío, echar fuera a los demonios, poder creer en el nombre tuyo, Dios mío, porque tu nombre es sobre todo nombre, Cristo amado. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, para que donde vayamos, Dios mío, cuando veamos adversidades, veamos los enemigos, veamos al adversario, cuando usted, Dios mío, muchas veces sabe que nuestra vida, Dios mío, es tratada con tanta
constantemente. Somos muchas veces probados, Dios Amén, mío, aleluya, y muchas veces alma nosotros alaba, nos equivocamos y vamos muchas veces con las personas que nos hacen daño, Gracias, pero hoy día en tu palabra podemos entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, Amén, sino que así contra es, Señor, potestades. aleluya. Andan cuantas Gracias, maldades en las regiones celestes, en el aire, y donde más quieren habitar, Señor, Dios mío, los Gracias, espíritus Señor. inmundos, los demonios, donde más quieren Gracias, habitar Señor. son en el cuerpo, Señor. Amén. Lo podemos ver en tu palabra. Mire, estaban ahí en estos dos jóvenes, estaban los demonios, legiones ahí, Señor, en estos dos jóvenes, pero al salir de ahí, cuando iban a ser expulsados, los demonios clamaban y rogaban Amén, aleluya. para irse en los cerdos. O sea, nos habla tu palabra y nos hace entender que los demonios no les gusta solamente andar en el aire, ni andar en cosas, Dios mío, físicas, sino que quieren principalmente estar en el hombre, la carne humana, Señor. Por eso oramos, Padre, para que usted cuando pueda empezar a usarnos para tu gloria, Amén. nos dé ese poder, porque dice tu Gracias, palabra, Dios Jesús. mío, que no nos has dado espíritu de cobardía, Amén. sino de poder, de amor y dominio Amén, propio. aleluya. Y creemos, Dios mío, en tu palabra, Señor, Sí, Señor, que si nos has hablado en esta tarde, es para que Gracias, podamos Jesús. empezar a usar esta autoridad. Amén, aleluya. Esa autoridad no solamente está para que va por delante, Señor. Esa autoridad de poder echar fuera demonios en el nombre de Amén, Jesús así nos has Jesús. dado a cada uno de nosotros que Amén, hemos creído en tu aleluya. nombre. Si hay alguien en esta hora que no cree en tu nombre, Señor, te pido que usted se revele, Señor. Te pido que usted, Dios mío, se revele en aquel o en aquella que aún no cree en tu nombre. Amén. Y tu nombre sea glorificado, así Amén. como ha sido glorificado en nuestras vidas, Padre. Amén. Te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Amén, así Jesús. Y yo me bendigo mucho.